eso, bueno, sin más preámbulo, yo le doy las buenas tardes a mi invitado de todos los miércoles, al Gocho de Urbata. Buenas tardes, Gocho, bienvenido, como siempre, a este programa. ¿Cómo me le ha ido? Don Iván, muy buenas tardes y un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, muchísimas gracias, pues. En nombre de la audiencia y el mío propio, fíjate una cosa. A raíz de que Donald Trump se juramenta, da un discurso donde punto por punto fue explicando, y que después que pasó todo, la juramentación, la fiesta de gala, bueno, antes de la fiesta de gala el hombre fue a firmar decretos, órdenes. Ajá. Y dentro de todo lo que ha firmado se ha venido cumpliendo, ¿no? Pero a raíz de todo lo que firma, se acaba lo que yo llamé en un momento dado la Operación Mariel Venezolana, que era mandar, así como hizo Cuba en el pasado, que mandó todo lo que le incomodaba, lo que no le servía al régimen. Bueno, aquí como la gente se estaba yendo, el régimen abrió las puertas de las cárceles, como dijo el señor Donald Trump, abrió las puertas de los manicomios, abrió las puertas para mandar infiltrados, lavadores de dólares, testaferros, y todos camuflados como si fuera gente que viene huyendo del régimen. Pasa eso y también toma la medida del cierre de la frontera, se acaba el TPS, el CBP-1, todo se acabó, gente llorando y gente a sabiendas de lo que iba a pasar, se seguía yendo porque él lo advirtió desde la campaña, o sea, que hicieron el papel de tontos porque sabiendo que no lo iban a pasar, ¿para qué se iban a ir? Yo quiero oír lo suyo al respecto, su respuesta al respecto, porque fíjense bien, tengo varios puntos y los vamos a ir hilvanando en la medida que se desarrolla el programa. Cuando cierran toda la frontera, cuando toma estas medidas y él dice que va a deportar un poco de personas, yo me pregunto, ¿y si Maduro no acepta esos individuos que se los repatrien, se los manden para acá deportados? ¿Qué puede pasar entonces? Lo escucho. Bueno, yo creo que es pertinente para efectos del análisis del programa de hoy recordar dos cosas. Al señor Trump lo eligieron más de 77 millones de americanos para que fuera el presidente de su país. A él no lo eligieron para que fuera el presidente de Hispanoamérica, ni de Latinoamérica, ni el presidente del continente. ¿Ok? Por lo tanto, su prioridad son sus ciudadanos. ¿Ok? Y sobre eso hay una cantidad de problemas que se han presentado en los últimos tiempos en los Estados Unidos que el hombre consideró que eran una urgencia. Una de esas urgencias es la migración ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los Estados Unidos tienen unas leyes que a lo largo del tiempo la gente ha podido migrar a los Estados Unidos, pero de forma legal, porque hay una palabra en inglés que se llama the vetting process, que es el proceso de revisión, donde te piden antecedentes penales, donde te hacen exámenes médicos. O sea, hay una cantidad de cosas que establece la legislación para tú hacer tu proceso migratorio. Entonces, ¿qué hicieron los demócratas? A ellos no les importó eso, porque los demócratas lo que quieren es cambiar el electorado para llegar al poder y mantenerse en el poder. La misma formulita que hizo Chávez cuando el referéndum revocatorio le dio papeles a 8 millones de individuos en Venezuela. Unos estaban interesados en ser ciudadanos, pero muchos solo querían tener papeles venezolanos para meterse el cupo Cadivi, que era una golilla de más o menos $16,500 por persona para el que ordeñaba el cupo completo. Entonces, le daban medicina gratis, educación gratis y además acceso a dólares a $2.15 por
más de $16.000. Y con eso fue que abultaron el REP de unos 8 millones y lo subieron a 18 millones. Y ahí nos metieron medio chaparro doblado, junto con las maquinitas de Marmati. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Bueno, pues los demócratas lo que quieren es hacer lo mismo. Fíjate que al día de hoy, en Minnesota, que es un estado en el medio, en el centro norte de los Estados Unidos, y ganan los demócratas corridos. ¿Por qué? Porque los demócratas de Bill Clinton importaron cientos de miles de inmigrantes de forma ilegal y atrabiliaria de Somalia y de Etiopía, y entonces ahora ganan candidatos musulmanes, y usted ve que Minnesota es un desastre. Entonces, en aras de tener el poder político, abrieron las puertas de la migración ilegal. Y en el caso venezolano, que tenemos un país destruido en un proceso de una invasión por parte de los castristas cubanos desde hace 26 años, pues la gente dejó el pelero. Unos se fueron para Europa, otros se fueron para Chile, otros se fueron para Argentina y otros se fueron para Estados Unidos. Pero en los últimos 4 años, el relajo de abrir las puertas de la migración ilegal, entonces observamos que en Nueva York tenías en hoteles 3 estrellas a una cantidad de inmigrantes que no buscaban trabajo porque vivían con una tarjeta, básicamente una caja CLAP con una tarjeta de $800, y los tipos no querían trabajar, no querían hacerse los papeles, no querían hacer el proceso legal del exilio, no querían pagar impuestos, sino vivir la vida loca y tener los hijos americanos para que después se registraran en el Partido Demócrata y votaran por los demócratas, que es lo que han hecho en California para voltear el voto. Entonces el problema electoral lo transformaron en una tragedia de la nación. ¿Y qué fue lo que dijo Trump? Bueno, primero que nada, vamos a trancar el relajo. Y acabó con la migración ilegal. Punto. El que quiera mirar a los Estados Unidos tiene que hacerlo por el proceso de todo el mundo, que es pedir visa, visitar, no sé qué, hacer el caso, pagar el abogado, etc. 1. 2. ¿Qué otra cosa planteó el hombre? Resulta que en Estados Unidos, creo, no me cree el número exacto, pero hay más de 1 millón de individuos que tienen orden de deportación, de desalojo, que su proceso migratorio se venció y la ley estableció que usted no puede quedarse en los Estados Unidos. Y así hay 1 millón de tipos con el expediente listo. Bueno, pues eso se tienen que ir. Punto. Después de eso, hay como 400,000 migrantes ilegales que han cometido delitos. Y esos no tienen derecho ni siquiera a hacer la cola. A eso los van a deportar. Entonces, en el futuro inmediato, puede haber 1,5 millones de personas que les van a dar una patada por el orto, ¿entiendes? Y que además son unos sujetos que son despreciables en los Estados Unidos y son despreciables a donde vayan. Esos son los que cogen, los que llevan del bulto. Y la gente que emigró a los Estados Unidos, que cumple la ley, que paga impuestos, que no vive de la golilla, que no está buscando planes sociales, sino que curra todos los días 13 horas y trabaja de lunes a lunes, pues esa gente tiene las puertas abiertas como la han tenido todos los migrantes que han venido a los Estados Unidos en los últimos 250 años. Lo que pasa es que quieren agarrar un problema de unos bandidos y transformarlo en la realidad de todo el mundo. Y eso no es así. Le copio, Iván. Ok, interesante lo que usted ha dicho. Lo que pasa es que el problema se puede poner álgido. No sabemos con qué chorro de baba puede salir Maduro. Porque Maduro, cuando ganó Donald Trump, lo felicitó. Y ahora, cuando se juramentó, lo felicita Diosdado Cabello. Sin embargo, ellos están callados. Ellos no han dicho nada. Y no han dicho nada sobre todo con lo que está pasando en la frontera venezolana con Colombia, donde 2 pandillas aliadas al régimen
Se están peleando no solo por el territorio, por las vacunas, por el tráfico de drogas, por la producción, por el territorio venezolano, donde también ejercen autoridad y tienen inversiones. ¿Ah? Se pelean las rutas de la droga. Entonces aquí el que paga siempre es el pueblo, de un lado y del otro. Estamos viendo cómo la población colombiana busca refugio en Venezuela ante lo que está sucediendo allá, pero aquí se van a conseguir con los mismos muñecos o con otros muñecos que desconocen, llámese Fuerzas Armadas Nacionales, llámese colectivo o llámese guerrilla, porque este es un régimen izquierdista que tiene guerrilla. Yo no sé a quién le hacen oposición, como es la Fuerza Bolivariana de Liberación. Bueno, mire. No hablan nada, pero escuche. Y entonces aquí ya están hablando de elecciones, pero antes de las elecciones, que esto entusiasma a todos los alacranes, porque ellos lo que quieren es sobrevivencia. Entonces el régimen saca una operación llamada Escudo Bolivariano. ¿Para protegerse de quién? Para pelear con quién. Cierran la frontera y ya países comunistas como México ya también cierra la frontera con Guatemala, a lo mejor escuchando lo que dice Trump. Pero aquí en Venezuela ellos no escuchan lo que dice Trump. Con todo este panorama que se lo mezclé, yo quiero oír su opinión. Bueno, hay 3 puntos. El primero, los venezolanos bandidos que va a devolver el zar de la frontera, créame que Maduro y el conde del Furrial los van a recibir sin chistar, ¿ok? Esos tipos ahorita están, como dice el refrán, cagados y con el agua lejos. Ese es el primer punto. El segundo punto, los combates que se están dando en la zona del Tibú y del Catatumbo venezolano y colombiano es básicamente una pelea a cuchillo entre 2 pandillas, que son el ELN y las disidencias de la FARC, que en el fondo es la misma FARC. Lo que pasa es que le pusieron ese remoquete para no revolverlos con los bichos que son senadores hoy, que es Timochenko y ese poco de rata. Pero voy más allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, muy sencillo. El ELN cogió mucha ventaja en Venezuela porque el gobierno básicamente les contrató la supervisión de la seguridad en las explotaciones de las minas en el estado Bolívar. Entonces, como estos bichos no creen en el Estado de Derecho, el minero que se guarda una pepita de oro y no la entrega, lo pican a cuchillo y lo tiran al río y parte sin novedad. Y estos tipos son los que cortan el bacalao y le entregan una parte a la rata de Padrino, otra parte a la rata del Coloto Ordoc, al conde del Furrial y a Silita y el Bigotón. Pero esa operación que hacen en Bolívar, entonces les ha permitido moverse por todo el país como les da la gana. Y en la zona de Catatumbo, entonces los tipos vinieron a seguir produciendo coca y tener laboratorios para procesar cocaína. Pero aparecieron otros mochos que saben pelear y que saben exigir, que son las ratas de la FARC, de la marca Italia, y los tipos dicen, para allá va, y esto también es mío. Entonces esto dice, bueno, no es tuyo. Entonces, bueno, pues vamos a cogernos a tiros, pues vamos a resolver la vaina como varones. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el sinvergüenza de Padrino no ha mandado tropas venezolanas para cuidar a la población venezolana en la zona de Catatumbo, y la rata de Petro tampoco ha mandado tropas colombianas. Entonces eso es básicamente como si fuera la franja de Gaza, pero se están dando balas los mismos palestinos. Eso es lo que está pasando en esa zona. ¿Y quién está llevando el bulto? Los ciudadanos, los campesinos de la zona. ¿Cómo será de terrible lo que está sucediendo? Que esos colombianos se están viniendo para Venezuela, que es una mierda nuestro país al día de hoy. No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. Y a pesar de eso, la gente prefiere venirse para el lado colombiano que irse para el lado venezolano, que ir al lado colombiano. Eso es lo terrible, lo que está pasando, y nadie dice nada. Por allí le pasé unos videos terribles
para que vea de qué se trata. Pero básicamente usted ve que los guerrilleros de la FARC están armados con armamento americano de última generación y los bichos del ELN tienen armamento con fusiles rusos de los que le ha dado el gobierno venezolano. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que usted me tocaba al final de la pregunta es que en Venezuela, bueno, lamentablemente la culpa de nuestra desgracia tiene dos partes. Una, tenemos un régimen usurpador desde hace 26 años que hace lo que le da la gana. Y dos, tenemos un gobierno electo que no se ha juramentado. Y al no juramentarse, no está cumpliendo con los venezolanos que en 7,5 millones le dieron el voto. Y nosotros lo que queremos es que el señor González Urrutia seguramente juramente a la señora Machado para arrancar la música. Y esa irresponsabilidad de no asumir el mandato, de no juramentarse, de estar invocando actos legaloides. Mire, hermano, en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Y qué es lo único que hay? Las vías de hecho. ¿Y las vías de hecho qué dicen? Que el señor González ganó y tiene los votos. Segundo, que la comunidad internacional que importa lo reconoció a él, es decir, Donald Trump. Y tercero, que se tiene que juramentar debajo de una palmera de palmetto en Florida o debajo de un cerezo de Washington o debajo de un pino de una mate mamón, donde sea. Y para eso tiene el Tribunal Supremo, que es legítimo, que tiene todavía 5 años de vida de acuerdo a la Constitución, que seguramente designe un Consejo de Ministros, juramente a la señora Machado por Zoom y comience a mandar. Pero están haciéndose pajas mentales, no están cumpliendo con el mandato que le dimos los venezolanos y eso me tiene sumamente triste. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente cuando tú ves que la maniobra y la jugada logística del presidente en Estados Unidos se la está manejando una rata como el señor López y su pandilla de bandidos, estamos jodidos. ¿Por qué? Bueno, porque estos tipos odian a Trump. Todas estas ratas fueron del comando de venezolanos con Biden y venezolanos con Kamala. Esos tipos no tienen vida con el nuevo gobierno. ¿Cómo será de torpe la jugada venezolana que al día de hoy la señora Machado no ha sido capaz de grabar un Twitter donde felicite la toma de posesión del presidente Trump? Lo hizo el presidente González, pero ella, que Trump le salvó la vida la semana pasada, porque gracias a que los republicanos se movieron, la soltaron. Y entonces que la señora no sea capaz de felicitar a Trump. Coño, vale, ¿hasta dónde llega la soberbia y la estupidez de los venezolanos? ¿Qué creen estos dirigentes? Porque no llegan a ser... Cuando tú no actúas bien, no eres líder, eres apenas un directivo, ni siquiera dirigente. Entonces, cuando tienes estos directivos políticos que no entienden la jugada planetaria, entonces el que se jode es el país. Y básicamente le están haciendo el favor a Maduro, le están alargando de gratis. De gratis ya le han dado 12 días a Maduro, cuando ya el presidente tenía que estar juramentado. Le copio, don Iván. Bueno, fíjense una cosa, qué bueno que toqué ese punto, yo lo tenía anotado acá y vamos a parar con lo que quedamos en el anterior, porque tengo para empatarla todavía, para ir desglosando eso. Pero eso de la juramentación que usted acaba de tocar es importantísimo. Fíjense, hoy recibo información de que los presos políticos están desmoralizados, porque trabajaron hasta por la campaña para ellos votar, para decirle a sus familiares que apoyaran a María Corina. Pero la población también, ya la población dice que no va a pasar nada. Nos engañaron, los utilizaron. Cuando ven estas ratas de voluntad popular, que como moscas se le acercan al señor Edmundo, bueno, eso da un mal presagio. Y a un comunista como Pizarro. Exactamente, ahí era donde iba. Ve un comunista, entonces que ese comunista puede ser el puente comunicante entre ellos, el régimen, para no solo para rodear a Edmundo González Urrutia, es para asesinar políticamente a María Corina Machado, porque María Corina Machado fue la que hizo la campaña, puso los votos, enfrentó al régimen, viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces fíjense bien,
Pero, Yo pero esto yo lo veo grave, yo esto lo veo grave, porque si no se juramentan, pueden pasar muchas cosas. Pasó el tiempo, pasó la efervescencia, y supóngase usted que Mundo González Urrutia no puede ejercer la presidencia, pero no se juramentó. Entonces María Corina no es vicepresidenta, que sería la llamada a asumir el poder, y sería la llamada, si se juramentan, a poner orden dentro del país y fuera del país. Pero lo más conveniente es que ella debería irse para allá, para que esté con el mundo, se juramenten y nombren un gabinete. Porque cuando no nombran un gabinete, fíjense lo que pasa. Entonces no se ve que las medidas que pueden salir de la administración Trump contra el régimen. ¿Por qué? Porque el señor Trump dijo que iba a luchar contra los carteles, los calificó de terroristas, ¿verdad? Al calificarlos de terroristas, son enemigos de los Estados Unidos de América. Y tanto Edmundo como María Corina tampoco hablan de eso. Entonces yo quiero ver qué piensa usted de eso, porque lo grave de eso es que al final nos quedamos sin el chingo y sin el nariz. Lo escucho. Bueno, pero eso tiene tres partes. La primera es, ¿por qué está dirigiendo Rob López y su pandilla la maniobra del presidente? ¿Quién le dio el mandato? Entonces, como en Venezuela no hay fuente oficial, pero el chisme sí camina como debe ser, la leyenda urbana dice que quien le dio el mandato a López fue la señora Machado. Así que la culpable de que esas ratas estén con el presidente es ella. Y eso me da más arrechera. ¿Ok? Porque si los tipos se inmiscuyeron, se metieron, porque estaban pagando una cuenta de pinga, pero que ella es la que los designó y les dio el mandato, eso es imperdonable, porque ella misma se está metiendo un tiro en su rodilla. Esa es la primera. Segunda, yo me puse a hacer un ejercicio mental, a darme una explicación por qué carajos van a designar a López y su pandilla en una posición tan importante como es llevar al presidente para arriba y para abajo. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué está poniendo la plata? Bueno, ok, pero esa plata la está poniendo mucha gente. Ahí está poniendo plata el USA, está poniendo plata Leopoldo Martínez Nucete, Leopoldo López, los bolichicos, pero hay algo más para que la señora Machado le dé el mandato a López. Y entonces me conseguí un tuit que dice que el papá de Leopoldo López, que era diputado del PP en España, es el que está financiando esa maniobra. Y entonces ahí tú empiezas a atar cabo y te das cuenta que en el fondo López está haciendo la herramienta de la señora María Corina, que con su soberbia no se termina de cuadrar con Trump, sino que se cuadra con las ratas europeas. Y entonces Leopoldo es la ficha de supervisión del PP español, del PP europeo, de la Internacional Socialista, de Zapatero, de Sánchez y además del régimen cubano, porque no podemos olvidar que López es un agente cubano y lo demostró aquel terrible 30 de abril del año 2019. Entonces, cuando ves toda esa película, te das cuenta que lamentablemente la señora está entrampada, ella misma se clavó su collar de bolas criollas y se tiró al fondo del mar. Y entonces está enterrando el deseo del país de cambiar esto, porque el señor González, bueno, es un buen tipo y él hace caso, pero quien tiene el mando operacional es la señora y se lo entrega a estas ratas. ¿Por qué? Porque los copellanos europeos de la CDI de la señora Merkel, porque los socialistas de Olaf Scholz de Alemania, porque todo este poco de bandidos que odian a Trump, entonces básicamente convencieron a la señora que pusiera a López para que entorpeciera la jugada. Esa es la segunda cosa. Y ahora vamos a la tercera. Es que yo se lo dije a usted en estos días, el catire de Trump se va a clavar a los chavistas a pesar de la torpeza de la oposición venezolana.
A pesar de que los nuestros estén jugando mal y estén jugando para atrás, el Catire los va a clavar. ¿Y cómo arrancó la novela? Facilito. En los decretos que firmó en el despacho Oval en una rueda de prensa el mismo 20 en la noche, firmó una orden ejecutiva donde declara a los carteles como banda terrorista. Pero lo interesante es que en el 6º párrafo dice, dentro de estas bandas terroristas está una pandilla que se llama el Tren de Aragua y las Maras Salvatruchas. Y el Tren de Aragua actúa en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. ¿Ok? Y después dice, esta orden le indica al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Interior, a la CIA y al FBI y a todas las demás agencias para que en 14 días presenten informe de cómo lo vamos a clavar. Y para eso, además está el penúltimo párrafo que dice, la Oficina de Presupuesto deberá disponer de los caudales de dinero para financiar este chicharrón. Es decir, no es una declaración de principios como las que hace la OEA, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pajudos del Parlamento Europeo. No. Esta es una orden ejecutiva para recogerlos y cargarlos. Y cuando los califican de banda terrorista significa que el Tren de Aragua está calificado igual que lo que era Al Qaeda. Pero la última es que la gente se le ha olvidado quién es el jefe del Tren de Aragua. El jefe del Tren de Aragua es Bigotón, ¿entiendes? O sea, la gente cree que es Niño Guerrero. No. El jefe del Tren de Aragua es Bigotón porque la Fiscalía de Chile logró probar que el Tren de Aragua masacró al teniente Ojeda y recibió instrucciones del gobierno venezolano. Y cuando usted logra probar, la Fiscalía chilena, eso no lo digo yo, cuando la Fiscalía chilena logra probar la línea de mando desde el Bigotón hasta los sicarios que están en Chile, entonces en ese momento usted puede decir que el jefe del Tren de Aragua es el Bigotón y vienen por todo. Y eso es lo que les viene y lamentablemente nuestros dirigentes viendo para la luna, pelando cucharas de palo de trozos de bambú. Así de triste. Le copio, don Iván. O sea que en el régimen, según lo que usted dice, todos dirán, el Tren de Aragua somos todos, porque el Tren de Aragua lleva la parte violenta, delictiva, pero hay carteles de la droga, está el cartel de los soles, está los comunistas que forman parte del régimen, entonces el cartel, el Tren de Aragua son todos. Claro, pero eso, o sea, el cartel de los soles es una submarca, ¿entiendes? Todos esos bichos son submarcas. Lo importante es que el relato oficial es que el Tren de Aragua es una banda terrorista venezolana y dentro de 14 días verá usted la declaración que dice que el jefe de toda esa vuelta es el Bigotón. Y ahí es donde los van a agarrar a todos, ¿entiendes? Y lo que van a hacer es que cambian la foto de Osama Bin Laden y ponen la del Bigotón. Cambian la foto de Al-Zawahiri y ponen la del Conde del Furrial. Cambian la foto de Sarkawi y ponen la foto de Padrino. Y así por el estilo van a ir cambiando la foto. Y dicen, entonces, Al Qaeda del Magreb, y le cambian el cartelito y le ponen el cartelito, el cartel de los soles. Y después van a poner Al Qaeda en Nigeria y entonces cambian el cartelito y ponen la Guardia Nacional de Venezuela. Y lo que van a hacer es que van cambiando todos los nombres que tenían de Al Qaeda y van cambiando estos muñecos. Pero la cacería, la acción ejecutiva es contra ellos. Y para muestra un botón, recuérdese al señor Soleimani. La Fuerza Revolucionaria Iraní fue designada banda terrorista y 15 días después le metieron aquel misil que volvieron chop suey a Soleimani, que lo único que consiguieron fue el anillo, porque hasta el dedo quedó mocho y consiguieron el anillo y con el anillo y la prueba de ADN dijeron aquí, allá cayó. Eso es lo que le va a pasar a estos bichos y los gringos nos van a hacer el favor y la dirigencia política haciéndose la paja mental. Ahora, le voy a decir otra cosa.
cuidaditico, que esta dirigencia política no se pone las pilas y el Catire se tira estos bichos y ante el vacío de poder, él designa a Julián López Pérez Ramírez como presidente encargado por los próximos 4 años y todos estos toches que vayan a rumiar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los americanos quitaron al Mulá Omar, trajeron a un sujeto que era un ingeniero de Shell, que se llamaba Hamid Karzai, y ese fue el presidente de Afganistán. Ese toche no lo eligió nadie, ¿entiendes? Ese no lo eligieron con los 7,5 millones de votos y las actas, nada de esa mierda. Pusieron el que quisieron. Cuando se tiraron a Saddam Hussein, trajeron a un bicho que se llamaba Malaki. Ese tampoco lo eligió nadie. Entonces, si los nuestros no terminan de cuadrarse con el Catire, se los van a tirar a los rojos y el Catire va a poner al que haga caso. Eso es lo que yo veo hoy. Te toco. Así es. Bueno, sin embargo, pareciera que se activaron todos los organismos de seguridad de casi todos los países latinoamericanos, porque están haciendo una razzia en Perú, están haciendo una razzia en Chile, en Estados Unidos agarraron al turco que dicen que era el jefe de toda esa parte del Tren de Aragua que está en los diferentes países. Desde ahí coordinaban eso. Sin embargo, fíjense, yo escuché el discurso del Catire Tron totalmente y no quería que nadie me interrumpiera. Y yo escuché que dijo que él quería dejar un legado y pasar a la historia como un pacificador y un unificador. Pero estamos hablando de que hay que enfrentar comunistas, estamos hablando de que hay que enfrentar carteles de la droga que los califica él mismo de terroristas y de enemigos de Estados Unidos. Ajá. Y para eso, y para poner orden y derrocar este tipo de dictadura, como lo que dice él que hay en Nicaragua, en Cuba y Venezuela, entonces, ¿cómo es eso que se es pacificador? Porque yo puedo entender que él puede ser pacificador en el sentido de las guerras mundiales y se trae a sus soldados, porque él no va a poner los muertos, no va a poner los combatientes. Entiendo que cada país tiene que poner también su cuota de sacrificio y su cuota de sangre. ¿Ah? En la OTAN lo dijo, bueno, yo me salgo de la OTAN, si los demás no pagan, no voy a estar pagando yo solo y los voy a mantener a todos. Entonces, en eso está hablando muy claro. Sin embargo, él tiene un señor llamado, que es un representante de él, que se llama Richard Grenner. Y Richard Grenner dice, como dijo Donald Trump, llegó la paz, va a llegar la democracia, ahora llegó la diplomacia, ajá, para dar la libertad. ¿Cómo se entiende eso? Ahorita están callados los que tienen el poder aquí en Venezuela, pero en su momento ellos van a hablar, o ellos se callan un tiempito y después descalifican. Así lo hizo el Sambo de Sabaneta, que después le decía hasta negro a Obama, así mismo como para insultarlo. Entonces Maduro celebró cuando Donald Trump salió del poder, para lograr todo eso, después que él tenga que solucione las prioridades, porque Venezuela pareciera que no está dentro de las prioridades, o no la ha nombrado, o la nombró al nombrar el Tren del Agua, al nombrar los carteles de la droga. Ya está tácito y sobreentendido que está hablando de Venezuela. Porque Venezuela financia también grupos terroristas y tiene billetes, y tiene petróleo para todo el mundo. Petróleo que ahora no sé a quién se lo van a vender. Por ahí me dijeron que no, que él no le compraba petróleo, pero que le da una salida para no ahogar al régimen. Yo no creo eso, que la salida es que lo compre la India o los chinos. Los chinos no van a comprar porque le debemos real. Y la India, bueno, ¿qué garantía hay de que pague como paga Estados Unidos? Porque si tú lo que quieres es hacerle una guerra, y a lo mejor no una guerra física, una guerra de enfrentamiento con soldados, la guerra moderna puede ser una guerra económica, una guerra donde le cortas toda la logística y así el régimen sucumbe. Entonces, ¿cómo es esto? Porque se habla de paz, se habla de unificar a su gente, ellos,
poner orden en su país, pero para hablar de paz en los otros países, especialmente en Latinoamérica, y unificar esos países, porque si aquí se soluciona el problema, yo le aseguro a usted que muchos venezolanos van a regresar al país. Van a regresar al país y el país va a cambiar porque va a venir mano de obra calificada, porque así como han mandado delincuentes, narcotraficantes, estaferros, lavadores de dinero, también ha ido mucha gente profesional y mucha gente que no siendo profesional quieren trabajar, quieren otro tipo de vida, otro futuro mejor para sus hijos. Entonces yo quiero que me expliquen cómo es el papel que está haciendo Richard Grenell, basado en lo que dijo el propio Donald Trump. Ok, primero, Richard Grenell era un individuo que fue parte de aquel famoso grupo Boston, ¿ok? Porque ese señor fue el número 2 de John Bolton cuando era embajador en la ONU. Era el número 2 de Bolton en la plaza de los Estados Unidos en la ONU. Después fue el embajador de Trump en Alemania. Y como conocía a Los Rodríguez, porque la leyenda urbana dice que es amigo de la huérfana, entonces lo pusieron para hablar. Pero fíjate que en la primera declaración el hombre dice, bueno, volvió la democracia y no sé qué vaina. Y a los 5 minutos salió el senador Rick Scott y le dijo, lo único que hay que negociar es la hora y la salida del bigotón. Y si se va a ir con Bachar al-Assad, ese vecino de él, va a ir a jugar pico pico. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? De una vez le salió la voz cantante del electorado más importante hispano de los venezolanos en Estados Unidos, que es el senador Scott, que acaba de ser reelecto con el voto venezolano, y le dijo a Richard, mira, Rick, párate ahí, déjate de darle chance tanto a esta rata. Ahí de una vez le metió el primer leñazo a los rojos. Segundo, lo otro que tenemos que tener presente es que el catire Trump es un artista clavándole remoquetes y sobrenombres a sus adversarios. ¿Ok? Donald Trump, bajo ningún concepto, va a designar a estos sarnosos como chavistas. La palabra chavista fue borrada y ahora el concepto chavista pasó a ser Tren de Aragua. ¿Ok? Entonces, ya son una banda terrorista, narcotraficante y asesina, y les quitó el piso político que podían esgrimir como chavismo. Ahora es Tren de Aragua, es decir, criminales puros y simples, no tienen reconocimiento político. Ese es el segundo coñazo que les metió. Y el tercero es que la orden ejecutiva es la misma, es el mismo lenguaje que utilizaron para cazar a Osama Bin Laden. Eso significa que los van a recoger donde sea, con lo que sea. Si es policial, con policía, pero si ameritan mover al SEAL Team 6, moverán a eso. Si mueven al Delta Force, lo moverán. Si traen boina verde, ellos moverán lo que sea. La otra, de paso aparece este bolsa el bigotón a meterle el dedo en la nariz a los americanos diciendo que va a invadir Puerto Rico. Y salieron los mismos militares americanos y le dijeron, si usted no saca un chivo a miar, usted no tiene un toche, sáquelo para miárselo. Fue lo que dijeron los gringos. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela hay mucha gente que le gusta hablar pendejadas, sobre todo en el régimen, y les gusta chicanear igual que el régimen cubano. Pero hay otra cosa que no podemos perder de vista, es que el viejito dormilón saca a Cuba de la lista de país promotor del terrorismo y se le dijo, dejen de estar celebrando que usted no va para ninguna parte. Entonces, cuando tú observas que la sociedad de bandidos, que es Cuba con los balurdos del Tren de Aragua, hacen esa negociación y ahora están metidos en esa orden ejecutiva, entonces yo no le juego la ganancia a esos bichos. El problema es que en Venezuela hay gente que no está entendiendo la película. Están creyéndose. ¿Quién está creyendo que en Venezuela van a ir a una elección municipal? Claro, los días siguen, pero eso no significa que el catire los va a clavar.
Y el que aparezca en una foto con esas ratas, bueno, pues llevará del bulto, porque fíjate lo que fue la cacería de Al Qaeda. Los cazaron en Indonesia, en España, en Inglaterra, en Pakistán, en todas partes lo fueron a cascar. Y lo mismo va a pasar con estos bichos, ¿entiendes? Porque además hay otra cosa. Cuando todos los meten en la banda del Tren de Aragua, los banqueros de los chavistas son parte del Tren de Aragua. Los sinvergüenzas empresarios de Fedecámaras, que son socios de estas ratas, son miembros del Tren de Aragua. Es que los metieron a todos en el saco y no se dieron cuenta a qué hora los clavaron. Los únicos que entendieron la vuelta fueron los cubanos, y por eso ve las declaraciones que da el hombre de los 67 tatuajes diciendo que ellos mataron a fulanito, que era del Tren de Aragua. No, papito, el Tren de Aragua es Miraflores, de ahí para abajo, ¿ok? Lo que pasa es que el término chavismo desapareció y el término de esa banda criminal ahora es Tren de Aragua, pero son todos. Y eso es la realidad de hoy. Y dentro de 14 días vamos a ver qué dice el informe, porque lo que viene es música. Dígame, don Iván. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo eso que usted ha planteado. Es más, yo creo que el régimen se le va a plantear un problema peor, porque por el lado de Colombia, ese enfrentamiento que tienen las dos pandillas, y ni Maduro ni Petro dicen nada y lo dejan matarse, cuidado si esta gente, el que quiere vivir ahí, después no va por uno de ellos. Como puede pasar con el AMPA nacional, llámese Tren de Aragua, Tren del Llano, chavista, como sea, que después también le van a cobrar a los papaupas del régimen, le van a cobrar la traición que han hecho, porque de repente hoy mataron al Wilexi, apareció el Wilexi muerto. ¿Y quién le echó paja? ¿Por qué no lo agarraron antes? ¿Por qué agarran al jefe del Tren de Aragua que agarraron allá en Estados Unidos? ¿Quién le echó paja? Entonces pareciera que ellos están tratando de, como dice usted, de falsear la verdad y tratar de lavarse la cara entregando, apresando gente dentro y fuera del país. Pero esa AMPA que en algún momento les sirvió, los utilizaron, también pueden reaccionar porque ellos conocen muchas cosas. Y esto lo digo porque aquí tienen colectivos y entonces en su momento también van a entregar colectivos. Y hay gente del chavismo que se ha dado cuenta cómo es la jugada y cómo es la traición. Entonces yo creo que aquí se van a dar escenarios totalmente diferentes y que bueno, que en su momento van a tener que dar la cara, no solo al externo, sino también a lo interno. Porque, como dice el refrán, entre bomberos no se pueden pisar la manguera. Pero aquí hay unos bomberos que quieren ser más vivos que los otros y no han dado la cara. Entonces yo quiero ver qué me dice usted, porque aquí empezó la noche de los cuchillos largos y de las traiciones, y estos también van a reaccionar. Aquí internamente todo el mundo se desmoraliza, pero yo soy de los que pienso que el juego está empezando y que cuando Donald Trump está tomando las medidas que está tomando, es porque la está tomando, porque lo dijo en la campaña electoral y está cumpliendo. Y él tiene que cumplir con sus electores, tiene que cumplir con su país y tiene que cumplir a lo externo si quiere llevar a Estados Unidos al nivel que él dijo que le iba a llevar. De lo contrario, no la está llevando. Esto lo digo yo porque hay gente que cree que la solución es inmediata de los problemas que tenemos, y yo creo que los problemas son muy amplios, son muy complejos. Fíjense lo que pasó cuando estábamos hablando con Esteban Gervasi, lo que sacó la ley constitucional de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, entonces, con esa ley está por encima de la Constitución. Entonces aquí, como dijo el Gocho, ellos pueden hacer elecciones, pero en el momento que se derrumbe todo, o sea, si está juramentado Edmundo y María Corina, ellos deben tomar el poder. Y si el poder va a poner a alguien que traiga las fuerzas que vengan a poner orden, si es que se habla de una intervención
no lo estoy diciendo yo, es en base a lo que ha dicho el Gocho, entonces, o lo que ha pasado en otros países. Entonces, si van a poner otra persona, aquí hay que hacer borrón y cuenta nueva y votar todo ese poco de políticos, así han sido electos en esas elecciones fraudulentas que desde ya están organizando. Yo quisiera Bueno, pero otro problema del cual no se quiere hablar en Venezuela, que es el elefante en la cacharrería, es el problema electoral. Y es que, fíjese que en el discurso que dio el Catir el día 19, dijo que Elon Musk era un genio y había descubierto cómo funcionan las maquinitas infernales. Bueno, eso que él dijo básicamente es que Musk logró desnudar y logró bloquear el robo de la elección que iban a hacer las ratas, los bichos del tren de Aragua, con las máquinas de Smartmatic, Dominion y Sequoia. Y eso lo dijo Trump en el minuto 29 de la locución. Póngale cuidado. Y la gente creyó que era mamadera de gallo. Y al otro día agarró y les metió el chaparro con la orden ejecutiva y los volvió banda terrorista. Entonces van por los tipos. No les van a perdonar ni una. Y lamentablemente nuestra dirigencia no está entendiendo el reto que requiere el país. Y la otra que tú dijiste, que en el cambio los venezolanos que están preparados van a volver. Ahí le tengo una mala noticia, y es que no hay en la oferta un cambio en el Estado de Derecho en Venezuela para que alguien que está instalado en un país del primer mundo regrese. ¿Por qué? Porque hoy ni la señora Machado ni el señor González han dicho nada con respecto a la propiedad. No han abierto la boca para decir que se va a derogar. Pero es que lo mínimo que yo aspiro que diga el señor González y la señora Machado es que la ley de tierras cubana por la cual nos jodieron a todos va a ser derogada. En ninguna parte están diciendo cosas como, por ejemplo, que la ley resorte va a ser derogada, ese adefesio, por el cual a usted le cerraron la emisora de radio donde usted trabajaba. ¿Entiende? Entonces no están hablando ni siquiera de lo básico. No están hablando qué es lo que va a pasar con el sistema fiscal venezolano, donde la gente paga más del 52% de sus ingresos en impuestos al país, y además de eso en cada cuadra te martilla un maldito guardia o un policía. En ninguna parte se está hablando de que los ciudadanos puedan andar armados para defenderse de los bandidos y de los policías. Ese tipo de cosas tan básicas no se están planteando. Entonces observamos que no hay una oferta para que esos venezolanos preparados, calificados y con capital quieran regresar. Y la última, por supuesto que Venezuela es un lomito porque está cerca de Europa y cerca de Estados Unidos para invertir y desarrollar muchas cosas, porque tenemos agua y la posibilidad de tener energía eléctrica muy barata. Pero resulta que en ninguna parte se está hablando de respetar los contratos, se está hablando de respetar los cambios de moneda. Y eso es lo mínimo que requiere un inversionista para invertir en Venezuela. Fíjese que Milei, que ha volteado la Argentina, que ha mantenido el Estado de Derecho, que ha eliminado regulaciones y todo lo que usted quiera, y apenas hay un interés del Fondo Monetario para mandar $2 billones. Y Venezuela necesita invertir por lo menos $250 mil millones para la industria petrolera, no para reflotar PDVSA. PDVSA hay que vender toda esa vaina a quien quiere invertir en Venezuela, pero nosotros no estamos hablando claramente para que alguien pueda invertir. Fíjese que ayer el catire Trump se tira una rueda de prensa y ¿qué es lo que consigue? Que 4 ricos van a invertir $500 mil millones en 4 años para desarrollar todo un complejo para la inteligencia artificial. Entonces el Catire sí está haciendo el trabajo para traer inversiones a su país, y nuestros dirigentes políticos no están diciendo un toche de los sustantivos. Entonces, coño,
Olvídate, los venezolanos no van a Los dirigentes políticos lo que están viendo es cómo se agarran el dinero de todos los venezolanos. Esa es la jugada de los políticos, robar. Bueno, pero el problema es que la señora Machado, que es quien tiene el mandato, no está hablándole a la ciudadanía del cambio que quiere, sino más estatismo. Quita estos bichos feos y póngame a mí que soy bonita, pero yo sí sé. No, compañero, a mí no me meten ese strike, ¿entiendes? Yo de borrego y becerro, esa etapa superada. Ahora, para que me convenzan, tienen que decir verdades y no la están diciendo. Y por último, por allí viene el presidente González a Miami a un evento el sábado. Y yo se lo dije a los que me lo informaron, le dije, si no viene a juramentarse con el Tribunal Supremo, que ni venga, no me interesa verlo. ¿Entiendes? Yo no quiero saludar a una novia carnaval. Si el hombre se juramenta y por su juramenta a la señora Machado, hablamos. Si no, púdrase. No me calo esa vaina. Le copio. Así es. Ahora fíjese una cosa. Usted está diciendo que María Corina no ha hablado, pero parece que hoy habló con Marco Rubio por Zoom. Y aprovecho de preguntarle, porque hay unas personas por ahí y son venezolanos, me dice que Marco Rubio está callado porque Marco Rubio, que lo mandaron a callar, que a Marco Rubio lo utilizó Trump, cosa que yo no creo, lo puso como secretario de Estado, pero por un tiempo, pero para ser secretario de Estado renuncia a su cargo, a su senaduría por Florida, ponen un senador de confianza de Trump y yo le decía a la persona, pero bueno, Marco Rubio no es un senador de confianza de Trump, porque para darle ese cargo, no es que lo van a sacar. Marco Rubio está callado, o lo mandaron a callar, o es que todavía no ha empezado. Bueno, el que te dijo esa vaina, ese es un sujeto que seguro lee las noticias de los Estados Unidos en el país de Madrid, lee las noticias de lo que lee el Conde del Furrial en el Mazo, lee sus noticias en El Tiempo de Bogotá y lee sus noticias en CNN en español o en la Deutsche Welle alemana en español o en televisora española en español. Entonces, si esa es su fuente, bueno, dije lo que crea. Pero lo que yo te puedo decir de lo que yo veo son varias cosas. Primero, el senador Marco Rubio es un senador antiguo, ¿ok? Porque ese hombre es senador desde el año 2000, ¿ok? Así es. Y tiene 14 años siendo senador, 1. 2, el hombre pasó por el Comité Selecto de Inteligencia de la Banda de los 8. Pasó además por el Comité de Defensa del Senado, por el Comité de Apropiaciones, por el Comité de Seguridad. Hermano, el tipo es el senador más informado que tiene ese Senado y además es un individuo bilingüe y además es el tipo que tiene las relaciones con todos los gobiernos hispanos y además tiene una posición arrechísima contra los chinos y además es uno de los consentidos de la comunidad judía. Y el huevo que te dijo a ti esa vaina, ese es un pobre toche. Ese carajo, dígale que si sigue así amigo suyo, pues qué enemigos. Pero sigo. El señor Rubio no ha dicho nada por muy sencillo. Coño, el carajo asumió el mandato ayer. Punto 1. Punto 2. El que está repartiendo pollo es el catire. ¿Entiendes? Ese es un gobierno con una sola voz cantante, con un solo vocero, que es el catire. Y los demás, ¿qué es lo más importante que yo le decía que tiene que tener el gobierno de Trump? Que hace caso. Eso es lo único que importa. Entonces, el hombre informado, el hombre con la claridad del juego, y lo único que tiene que hacer es ejecutar lo que le dijo Trump. ¿Y cuál es la tarea? Coño, le dieron una orden ejecutiva que en 14 días tiene que entregar un informe con respecto al Tren de Aragua. ¿Qué más quieres que diga? ¿Entiendes? Entonces, hay una bueno, la gente se deja llevar yo le digo a usted lo siguiente. Dígame. Sí, yo le digo a usted lo siguiente, eso causó una discusión porque lógicamente yo no lo creía. Yo sé que Marco Rubio es senador de hace mucho tiempo. Yo casi tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los viajes a Miami, porque él está muy bien conectado, no solo con el exilio venezolano, sino con el exilio cubano. Entonces esta persona me decía que no, que Trump quiere quitarse de encima al exilio cubano, cuando más bien el exilio cubano le ha dado un apoyo irrestricto a Trump.
Y el trabajo que le dieron a Marco Rubio es un trabajo duro, sobre todo con las dictaduras comunistas que hay en Latinoamérica. No, pero no solo eso, sino que si ese argumento de quitarlo del Senado va a poner a alguien de confianza de Trump, pero resulta que el Senado fue copado por la fiscal general de Florida, que es ficha de DeSantis, no es ficha de Trump. Entonces ahí se cae el argumento del amigo suyo. Ese es un toche con ojo. Dígale que aprenda a leer y que busque noticias en inglés para que entienda, pero te está echando una vaina. Pero sigo, insisto, el senador Marco Rubio, hermano, fue aprobado con 99 votos en el Senado en la confirmación. O sea, ese es el tipo que tiene la confianza de todo el establishment americano. ¿Y tú crees que ese carajo lo van a poner para sacarlo en 15 días? ¿Ah? Si serán estúpidos los que emiten ese tipo de opinión. Recuérdese, Gocho, recuérdese que aquí en Venezuela hay muchos protagonistas, que no son protagonistas, pero tampoco leen. Que se creen los dueños de la verdad. Pero así estamos todos. Bueno, lo espero el próximo miércoles, ¿le parece? Muchísimas gracias por la invitación, don Iván. No, gracias a usted por atender esa invitación, Gocho, y seguimos en contacto. Estos programas están muy buenos y he escuchado los programas que usted ha hecho y donde lo han invitado también. Muchísimas gracias, buenas noches, Gocho. Hasta la próxima. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. Trompa a todo el mundo, trompa al que quiera. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece.